tenemos hoy con nosotros a Gerardo Herrera Corral. Gerardo Herrera Corral es físico de partículas, quiere decir que trabaja con las partículas elementales de la materia y es profesor titular del Departamento de Física del muy reconocido CINVESTAB, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es también, y es lo que provocó esta conversación, colaborador en ALICE, uno de los cuatro grandes experimentos, son los cuatro experimentos más importantes del Gran Colisionador de Hadrones que tiene en Ginebra, Suiza, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Es un divulgador reconocido de la ciencia, tiene un doctorado en física en la Universidad de Dortmund en Alemania y ha realizado estancias postdoctorales en el Fermi National Accelerator Laboratory en Chicago, otro de los grandes aceleradores de partículas, y en el Centro Brasileo de Pesquisas Físicas de Río de Janeiro en Brasil. Ha sido investigador en el Deutsches Elektronen-Synchrotron, el sincrotrón electrónico de Alemania, en Hamburgo, y ha sido asociado en el Centro Europeo, decíamos, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, donde coordina uno de los 4 proyectos aprobados en México de la iniciativa científica del milenio de 2001, que contó con el apoyo del Banco Mundial, así como 7 proyectos seleccionados por las comisiones de pares, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha participado en multitud de experimentos internacionales, tiene una gran presencia internacional. Para nosotros es un gusto, pues, por supuesto, que converse con nuestro público. Gerardo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la conversación. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, quisiera empezar con la situación de la ciencia en México. Es decir, curiosamente, a nivel internacional hay una presencia de científicos mexicanos, de médicos mexicanos muy relevante, pero siempre ha habido la idea de que dentro de México, pues, es como el patito feo. Y eso que hemos tenido, yo recuerdo grandes investigadores, grandes personajes. Yo jugaba fútbol cuando Mushinsky nos echaba globos de agua en la Facultad de Ciencias para que lo dejáramos trabajar en sus ecuaciones. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la situación en México? Porque la investigación, y esto lo he tratado de explicar muchas veces en este canal, la investigación, sobre todo la investigación básica, o la paga el Estado o no la paga nadie. Sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, México es un país difícil en muchos sentidos. Uno de ellos es la manera como se van desarrollando poco a poco las comunidades, cómo se van desarrollando las infraestructuras también administrativas, ¿no? México en la parte de ciencia y tecnología ha ido de alguna manera siendo impulsada por personajes, como tú bien mencionas, de la historia de la ciencia y la tecnología. Uno de ellos fue Sandoval Vallarta. Don Manuel Sandoval Vallarta fue quizá uno de los primeros en estar activo en la física y desarrolló varios trabajos muy importantes con rayos cósmicos. Fue Manuel Sandoval Vallarta quien propuso y quien construyó lo que hasta hace poquito conocíamos como el CONACYT, un consejo de ciencia y tecnología que gestionaba apoyos, que impulsaba el desarrollo científico. Y desde entonces, por supuesto que pues se ha venido consolidando, la comunidad ha crecido y hemos tenido grandes personalidades. Acabas de mencionar a Marcos Mochinsky, pero otros también de otras áreas, no solamente de la física, en la biología, en la química, hemos tenido también importantes contribuciones. Y poco a poco se fue desarrollando hasta que contamos hasta ahora, hasta el año pasado, hasta el 2024, con un consejo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que había cambiado de nombre a Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Ese es más o menos en cuanto a la parte administrativa, digamos, de infraestructura administrativa alrededor de la ciencia y la tecnología, como desde el Estado se impulsa. El CONACYT tiene una historia que yo he contado en este canal. Desde que se anunció la llegada de Elena Álvarez Bulla, yo fui uno de los que dijo no, porque conozco su trayectoria y conozco a gente a la que ella directamente persiguió. Yo sé que muchos, mira, cuando nos opusimos al nombramiento de María Elena Álvarez Bulla y hicimos un manifiesto pidiendo
firmas. Muchos científicos, amigos míos, me dijeron, yo no puedo firmar, porque si la nombran, yo con qué le pongo un plato enfrente de comida a mis hijos todos los días. Pero yo sí lo puedo decir, ha sido un desastre sin paliativos, persiguió a gente tan grandiosa como el doctor Lascano, que nos ha hecho favor de acompañarnos en este canal, a Julieta Güeña, a la doctora Choconostle, al doctor Altamirano, que participó en la fotografía del primer agujero negro con los telescopios mexicanos. Pero, bien, el consejo termina, Elena se va, se crea una secretaría donde está ahora Rosaura, que es una bióloga pues, reconocida, ha sido directora de la Facultad de Ciencias, y sin embargo, lo que no hay es la base para hacer ciencia. La ciencia se hace con inteligencia, con imaginación, con preparación, con visión, pero se hace sobre todo con dinero. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, nosotros que hemos pasado por momentos difíciles, como tú bien señalas, la administración federal anterior, pues estuvimos esperando con ansia la llegada de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, como se la llama ahora, que comenzó a funcionar a partir del 1 de enero de este año y que tiene a su cargo Rosaura Ruiz Gutiérrez, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, con una amplia experiencia en ambos bandos, afortunadamente, es decir, tanto en la investigación científica como en la parte administrativa. No era el caso de la directora del CONACYT anterior, de María Elena Álvarez Builla, que era una gran investigadora con mucha experiencia en investigación científica, pero con muy poca experiencia en la parte administrativa, en la parte política y a veces también con poco sentido común para la coordinación de comunidad, de política, en fin. Hoy contamos con la Secretaría y eso nos da las esperanzas, primero, de que se subraya de esa manera la importancia que tendrá la ciencia y la tecnología para nuestro país, para darle un carácter de Estado. Pero por supuesto que también nos preocupa el hecho de que no exista presupuesto, es decir, tener una secretaría con presupuestos bajos, pues tampoco es que le dé un gran margen para trabajar. En todo caso, lo que nosotros sí esperamos como una comunidad de científicos y tecnólogos es que la secretaría tenga un carácter de Estado, ¿ah? Y eso es importante, que no sea más un consejo. Un consejo como el que teníamos se encarga de coordinar acciones, de impulsar, de financiar, de asesorar, pero no es la instancia capaz de establecer leyes o de establecer planes a largo plazo. Eso es más el trabajo de una secretaría y eso es lo que estábamos esperando, ¿verdad? Estábamos esperando que la secretaría llegara con propuestas nuevas y con un carácter, pues, de mayor perfil, en el que, por ejemplo, se permita la posibilidad de que México participe en proyectos internacionales de largo aliento, que México pueda adquirir responsabilidades a nivel mundial en proyectos de alto nivel. Eso es una de las cosas que nunca se pudo hacer en CONACYT y que ahora pensamos se podría establecer de manera ya más firme como una política de Estado. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? No llegó, empezamos los primeros meses con esencialmente los mismos mecanismos, es decir, la apertura de convocatorias por 1, 2 años, 3 años, como los tenía el Consejo. Entonces todavía no vemos esa parte más formal, con mayor perfil. En ese sentido, hay una cosa que favoreció mucho el gobierno anterior y Elena Álvarez Bullo, que es la idea de que tu ciencia tiene que servirme para algo, que es el desprecio máximo a la ciencia básica. Y uno puede decir, bueno, mira, cuando Newton hizo las leyes de la óptica, pues muchos lo veían como diciendo, ¿eso para qué sirve, no? O está la historia del láser, que cuando se inventó era una solución en busca de un problema, digo la cantidad de soluciones que ha ofrecido, o los viajes espaciales, con la microminiaturización, etcétera. Pero es imposible predecir, prever, profetizar si descubres tal cosa en el primer microsegundo del universo, qué efectos puede tener en cualquier otra área del conocimiento humano. Sin embargo, se pide, o por lo menos Elena pedía a la gente y López Obrador pedía, y creo que Sheinbaum pide, ciencia aplicada o ciencia que seguro me vaya a servir de algo.
Eh, ¿Qué representa esto para ustedes? Tú trabajas en un área muy de investigación pura en el LHC, que hablaremos un poco más adelante de esto. Bueno, ha sido siempre el dilema, ¿verdad? Es el dilema del Estado de asignar recursos a proyectos científicos esperando un retorno, ¿verdad? Y a veces también con exigencias muy concretas, no solo de posibles aplicaciones, pero de retorno financiero incluso, ¿no? Es decir, el registro de patentes, a veces incluso la venta de los derechos de patente, desarrollos tecnológicos muy concretos. Efectivamente, ha sido siempre, yo creo, una preocupación de gobiernos de derecha y de izquierda. Si unos quieren comercializar el conocimiento y otros están en el plan de que se aplique para resolver los problemas de la pobreza, para resolver los problemas del pueblo, los problemas más urgentes. Pero eso obedece, yo creo, obedece desde luego a una situación de desesperación, que es algo que caracteriza a los países como México, ¿eh? Países que estamos luchando por salir de los problemas de la pobreza, de la contaminación, de las desigualdades sociales. Siempre en estas circunstancias es muy fácil caer en la desesperación y querer resultados inmediatos. Entonces, el caso del conocimiento no es así. Uno trabaja en el conocimiento, se genera conocimiento y a veces puede ser muy demorado hasta que llega alguna aplicación, hasta que se encuentra alguna vertiente útil. Pero eso pues lo conocemos, lo sabemos y esperamos que nuestras autoridades también lo conozcan, ¿verdad? Porque es fundamental para tratar de armar una agenda nacional, ¿no? Esto se me engarza con la situación que tú denunciaste, el vídeo que hiciste tú en TikTok ya lo publicamos aquí en el canal el jueves pasado, donde denunciabas una situación que están viviendo los investigadores mexicanos que trabajan en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Primero que nada, ustedes están investigando allí, pero México tiene que pagar. ¿Qué paga México? ¿Qué paga cada uno de los países cuyos investigadores están implicados en los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones? Bueno, mira, nosotros trabajamos en el experimento ALICE, que es uno de los experimentos grandes en el Gran Colisionador de Hadrones. Nosotros trabajamos ahí desde hace ya más de 30 años. Es decir, nosotros fuimos parte de la propuesta original, somos parte de la propuesta técnica en 1993. Y desde entonces a la fecha nosotros hemos diseñado, construido y operado dispositivos que están instalados ahí. Nosotros tenemos 3 dispositivos diseñados por mexicanos, construidos en México y operados por mexicanos, que actualmente forman parte de ALICE, que es un conjunto de 19 dispositivos. Entonces hemos sido parte del experimento. Ese era el objetivo, formar parte del experimento, ser parte de los constructores, decir, tener algo que decir del diseño y entonces ser parte también de los resultados. Esa fue la idea y lo logramos. Lo hicimos además muy bien porque uno de los dispositivos es una piedra angular de ALICE, es parte del sistema de disparo, es el sistema que dice qué se registra en cinta y qué no se registra. Uh-huh. Eso fue un diseño nuestro, eso fue un diseño del grupo mexicano. Pero entonces, estos experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones tienen la posibilidad de utilizar la infraestructura del CERN. Utilizamos el acelerador. El Gran Colisionador de Hadrones nos provee de colisiones. Nosotros utilizamos la caverna que ya estaba ahí. Era una Uh-huh. caverna que ya estaba hecha para que la utilizáramos y el CERN nos dice, utilicen la caverna y no pagamos renta. Pero la caverna hay que pintarla, ¿verdad? Y en la caverna tiene que haber enchufes donde uno conecta los aparatos y se consume electricidad. Y el laboratorio no te va a pagar todo. El laboratorio dice, a ver, yo les proveo de todo esto, pero ustedes tienen que hacerse cargo de la pintura. Ustedes tienen que hacerse cargo de que si un enchufe se descompone, ustedes lo tienen que componer. Y si ustedes necesitan cables, pues ustedes tienen que comprar los cables e instalarlos. Y
todos los colaboradores de Alice nos hacemos cargo de los gastos del mantenimiento y la operación. Correcto. Así se llama, mantenimiento y operación. Por supuesto que parte del mantenimiento y la operación son nuestros propios detectores. Claro. Nuestros detectores llevan cables que tuvimos que comprar con el mantenimiento y la operación. Y nosotros, nuestro detector consume electricidad y nosotros pagamos la cuenta de luz con los gastos de mantenimiento y operación, etc. De manera tal que nos dividimos entre todos los miembros de la colaboración Alice los costos de mantenimiento y de operación del detector, y eso significa que cada año tenemos que estar pagando una cierta cantidad. Eso lo habíamos venido haciendo pues de manera extraordinariamente seguras desde hace muchos años, desde el 98 en que México firmó un memorándum de entendimiento con el CERN, se había ido renovando cada 5 años de manera regular con los pagos correspondientes hasta que en 2020 tuvimos problemas. La nueva administración federal en México cambió algunos de los mecanismos administrativos, cambió los instrumentos que se tenían para hacer ese tipo de contribuciones y no se pudo más hacer el pago. Entonces tenemos un adeudo de ya más de 4 años que no se ha cubierto y que pues de alguna manera está en contra de la reglamentación, porque la colaboración misma nos hemos puesto reglas, nosotros mismos hacemos las reglas, nosotros mismos nos las imponemos y nosotros mismos dijimos que cuando un país dejase de pagar por lo menos el 50% del mantenimiento y operación del año anterior, entonces saldría de la colaboración. Claro. Esa es la situación del equipo mexicano. No hemos salido de la colaboración, tenemos un adeudo mayor que ese, pero ha habido una actitud muy tolerante, muy comprensiva por parte de la colaboración, entonces seguimos siendo parte y seguimos trabajando y seguimos gestionando los recursos. Que no sabemos hasta cuándo. Ahora hemos tenido una reacción muy positiva, muy sensible por parte de la Secretaría. La doctora Rosaura Ruiz ratificó hace unos días su compromiso para seguir, para continuar la cooperación con el CERN y nos ratificó que estarán dispuestos a pagar esos adeudos. Estamos trabajando en un mecanismo que ellos propusieron, pero todavía no nos gusta que la Secretaría siga operando como si fuera un consejo y que se tenga que someter a concurso, algo que es un compromiso. Un compromiso no se puede someter a un concurso para ver si lo ganas o no. Esa parte todavía no se resuelve. Queremos sugerirle a la Secretaría que lo haga, ¿verdad? Que es una Secretaría que puede imponer una política pública de Estado en el que adquirimos un compromiso internacional y lo cumplimos, ¿verdad? Porque es parte de la imagen del país, ¿no? Ese es el rostro que nosotros damos en el CERN y el mundo, porque ahí se reúne el mundo entero, ¿no? Siempre hablar de dinero es desagradable. Mi abuela me decía que nunca había que hacerlo, pero digamos, comparado con un festival musical en el Zócalo a todo trapo, ¿cuántos festivales musicales estaríamos adeudando? Son miles de millones de pesos. Yo creo que no alcanza ni para un festival, no alcanza para un festival musical en el Zócalo. No tengo los números ahí, pero tengo entendido que los conciertos, el circo al pueblo siempre es costoso. Es costoso. El circo para el pueblo me parece que cuesta más. Sí. A mí también me parece que cuesta más. He visto algunos números y sé que con un festival del Zócalo se pagaría todo lo que sea deuda. Sí. El problema no solo es, recordar que los científicos mexicanos son de nivel internacional porque manejan los mismos conocimientos. No estamos en las épocas del investigador que hacía las cosas en su cochera, en su garage, sino que hablamos de gente que maneja los mismos conocimientos y por lo tanto tiene el mismo nivel. Pero necesitamos crear a los científicos que vengan detrás de ti, detrás de mi amigo Luis Mochán, detrás de los jóvenes que tienen que ocuparse del conocimiento que es fuente de riqueza. Y esto es algo que ahora que Trump parece estar dejando de entenderlo, Estados Unidos lo ha entendido siempre. No hay un gasto en ciencia. La ciencia siempre es una inversión. A la larga, la mayor parte de lo que se invierte en ciencia se revierte en beneficios económicos para las distintas sociedades que lo fomentan. Pero eso solo funciona si vienen además jóvenes detrás que están
interesados, dispuestos a pelear más en el laboratorio que en el conseguir la subvención, en pelear con la Secretaría, en sacar un TikTok diciendo que los van a echar del CERN, que son cosas que no deberían tener que estar haciendo o divulgando, que es lo que yo sé que tú haces extraordinariamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Es ¿Qué se está correcto, haciendo sí. para que esos jóvenes entren? Es correcto. Aquí una de las cosas más lamentables es que a lo largo de todos estos años se ha construido una comunidad, se ha construido un grupo que ahora participa en otros experimentos del mundo. Se construyó una comunidad muy sólida. Ahora México propone en experimentos de otros países, en grandes infraestructuras experimentales. Ahora tenemos expertos en detectores, en electrónica, en sistemas de control, gracias a que ha habido un trabajo de más de 30 años de cooperación internacional con el CERN. Nosotros podemos dar un montón de ejemplos de grupos que están proponiendo en otras partes del mundo. Ese es un legado y es una de las cosas más lamentables es que se ponga en peligro un legado de tantos años, ¿verdad? Es decir, toda esa expertise, todo ese conocimiento, toda esa formación de recursos humanos que va por docenas de investigadores que se han formado y que tienen ahora ámbitos extraordinarios. Nosotros tenemos ingeniero electrónico que fue contratado en Princeton, por ejemplo, que está diseñando el sistema de disparo de CMS porque tenemos experiencia en el sistema de disparo. Nosotros tenemos gente trabajando en Finlandia, tenemos gente trabajando en Alemania, que es gente que mantiene contacto y que está de alguna manera con nuestros jóvenes impulsando el desarrollo tecnológico de muy alto nivel. Si no es gente, como se decía anteriormente, concepto ya viejo de la fuga de cerebros. No, aquí ya no es más fuga de cerebros. Los nuevos conceptos son concierto de naciones, ¿verdad? La manera de generar conocimiento y tecnología actualmente es un concierto y el concierto internacional en el que queremos y debemos participar si queremos estar en la innovación. Ahora funciona así y nosotros lo tenemos, nosotros participamos en ese concierto. Somos parte del experimento más importante en la física de altas energías, del instrumento científico sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos pues en donde hay que estar. Ah, sí, y sin embargo, el mexicano de a pie no está enterado de esto. Están en Finlandia, pues mira tú qué bien. No, pero es que hay una canción nuestra que suena en Bielorrusia. Ah, o fulano tal mete muchos goles y está jugando en Dubái. Sí, Ah, sí. que no tengo nada en contra de las canciones ni del fútbol, que yo soy futbolero. Pero tenemos un problema de periodismo. Yo he sido periodista científico en México, hace muchos años estoy fuera del país, pero siento que tenemos un problema en términos de los medios que no entienden lo que hace la ciencia y por lo tanto no pueden informar de ello, ni generar el entusiasmo que se podría generar. Yo me acuerdo, no sé, en varios países cuando el LHC finalmente detecta el bosón de Higgs, una partícula prevista, pero que había que demostrar dentro del mundo en el que tú te mueves de las partículas elementales, hubo lugares donde había un revuelo como si hubieran ganado Eurovisión. Y también me acuerdo cuando Julieta Fierro ganó el premio Kalinga de la UNESCO, que llegó con su premio bajo el brazo al aeropuerto y no había nadie a recibirla más que su familia. No estaban los medios de comunicación. Yo cuando conocía hace muchísimos años, teníamos un programa de radio en México. Eh, ¿Qué hay que hacer con los medios mexicanos para que se enteren de todo esto que estás contando? Bueno, sí, tienes toda la razón. Es un tema difícil, es un tema complicado, ¿verdad? Todos sabemos del papel que jugó Hugo Sánchez en el fútbol de España y el Chicharito en Inglaterra y hasta hace pocos teníamos a Checo Pérez en Fórmula Uno y todo el mundo está enterado y nadie se pierde la... Pero poca gente sabe de los éxitos de los científicos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé cómo se pueda resolver ese problema, pero yo sí sé que a nosotros nos toca una parte y una parte es salir a los medios y escribir libros y escribir en el periódico y dar entrevistas y estar en la radio. Y nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos.
a lo largo de todos estos años producido, pues yo creo que más que cientos, yo digo que miles de artículos, porque tenemos columnas en los principales diarios, en Milenio Diario, en Hipócrita Lector, hemos tenido columnas en El Universal, contribuimos regularmente en los medios escritos, en revistas, en fin, y escribimos libros. Yo llevo una raya ya de 8 libros en editoriales comerciales en donde tratamos de explicarle a la gente qué es lo que hacemos, qué es lo que se busca. Yo tengo esa serie de libros en los que he tratado de ir contestando, ir abundando en las preguntas que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones, las 5 preguntas básicas del Gran Colisionador de Hadrones. Cada una de ellas corresponde a un libro, ¿no? Antimateria, el proyecto mismo, el Gran Colisionador de Hadrones, el Higgs, las dimensiones extras. Todo eso hemos hecho el esfuerzo por explicárselo a la gente. Están ahí, son materiales que la gente puede consumir, están en las librerías. Pero no solamente eso, también tenemos programas de verano para estudiantes que van al CERN. México ha sido parte de este programa del CERN en el que se acepta cada año a estudiantes mexicanos, que no son europeos. El programa es para los europeos, pero mexicanos van desde hace docenas de años. O sea, estamos hablando de los 80s, en que estudiantes mexicanos van a los programas de verano del CERN, y desde hace también docenas de años van maestros de preparatoria. Nosotros formamos parte de un programa del CERN que lleva maestros del bachillerato, de la preparatoria, a cursos de actualización, y nuestros maestros de México van y conforman redes en México para comunicar el conocimiento que adquirieron, la experiencia que tuvieron durante su estancia en el CERN. Es decir, hemos trabajado mucho en esa parte de divulgación, de comunicación, de explicarle a la gente qué es lo que hacemos, y eso es lo que nosotros podemos hacer. Claro. Yo creo que también, como tú bien lo señalas, es importante que el periodismo mexicano de alguna manera dé un paso y empiece a incluir secciones de ciencia y de tecnología en los periódicos, por ejemplo, que muy poquitos lo tienen. Muy pocos diarios en México tienen una sección de cultura, de ciencia y de tecnología. Así es. Cuando quieran que un youtuber vaya, el youtuber más viejecito de España vaya por allá, yo me presento, por supuesto, en la frontera franco-suiza con mi cámara y mis ganas de conocer el CERN. Ya, no te estoy comprometiendo, olvídalo. Oh, gracias. Una cuestión, por cuestiones que me preguntan constantemente aquí en el canal, donde tratamos cuestiones de ciencia o cuestiones trascendentes, digamos, y veo que hemos divulgado mal, y me apunto porque yo llevo muchísimos años divulgando y evidentemente pues es insuficiente. Cuando la gente ha escuchado que todo comenzó con el Big Bang y que todo el universo comienza con una explosión y que no había nada y de pronto de la nada sale todo, siento que hemos explicado mal el Big Bang, que para empezar no es una explosión. ¿Qué es, tú que estás trabajando con los primeros instantes del universo, qué es lo que sabemos que ocurrió en esos primeros instantes? Muy resumido, por supuesto. Bueno, en realidad sabemos poco, ¿verdad? La idea del Big Bang proviene, bueno, el nombre mismo se origina casi como una burla, ¿no? El Big Bang fue una expresión de un físico británico para burlarse de la nueva teoría. Así es. Como una llamada de petate, como un Big Bang. Estas nuevas ideas que traen de Big Bang. Entonces, la expresión ya refleja una actitud escéptica y de hecho un poco de burla. Y en ese sentido también hay que decir, sabemos muy poco de eso. Pensamos que todo se originó en un punto, o por lo menos en una región muy pequeña, porque el universo se expande, y si nosotros hacemos retroceder el tiempo hacia atrás, entonces tenemos razones para pensar que se debió haber, que debe proceder de una región pequeña, pero no necesariamente de un punto, puede ser una región. Sabemos poco de eso. Sabemos un poco más de las condiciones del universo temprano, es lo que averiguamos en ALICE. En ALICE recreamos las condiciones de temperatura, de densidad de materia, de presión que existían cuando el universo tenía entre 1 y 10 microsegundos. Pero del momento mismo en el que se genera el universo sabemos poco. Es mucho de teoría. Sí tenemos predicciones que se hacen con ese modelo y tenemos mediciones que lo constatan,
pero es difícil decir con precisión exactamente qué ocurrió en el Big Bang, en la singularidad, en el punto, en la fluctuación cuántica que da origen a la fábrica de espacio y de tiempo. De eso realmente, estrictamente hablando, sabemos poco y como muy bien señalas, pues ni fue Big ni fue Bang, ¿no? Eso con toda certeza. No había un sonido porque no había espacio en el cual se propagara el sonido, ni fue Big porque pensamos que debe haber sido algo bastante pequeño hace 13.800 millones de años. Siempre les recuerdo yo a la gente que me pregunta, bueno, es que si no hubo una creación inteligente, ¿cómo fue? Le digo, es que eso es lo más bonito, que la ciencia te puede decir, no sé, estoy averiguándolo, en vez de Sí, salirte con la primera respuesta que se le ocurra a un religioso o a un filósofo. ¿Qué va a pasar sí. ahora, Gerardo, con Estados Unidos? Muy probablemente muchos científicos, tanto estadounidenses como no estadounidenses, que están trabajando en proyectos de investigación que está en este momento ahorcando la administración de Donald Trump, le quitaba ayer 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, los institutos, bueno, leímos aquí una carta que me envió un investigador de los institutos nacionales de salud que están absolutamente desesperados porque sienten que van a cerrar los NIH. Esos investigadores tienen a dónde ir en el mundo porque van a ir también para allá. Bueno, sí, es una situación de gran incertidumbre. O sea, mi hija está aplicando ahora para hacer un doctorado en algunas universidades norteamericanas y prácticamente le dijeron que se cortaron todos los presupuestos para eso. O sea, ha recibido comunicados muy desalentadores en ese sentido. En el área en la que yo trabajo, Estados Unidos tiene un proyecto muy importante que se llama Electron Ion Collider, EIC, Ujú. Electron Ion Collider. Y es el primer acelerador que construye Estados Unidos después de 30 años de no construir aceleradores de partículas. Eso es importante señalarlo. Los Estados Unidos ha perdido el liderazgo en el área de altas energías. Lo perdió cuando canceló el SSC, el Ujú. Superconducting Supercollider, hace años, y le dio pie y dejó el camino libre para el gran colisionador de hadrones en Ginebra, en Suiza. Así Ahí es. empezó a perder liderazgo. Y Estados Unidos no ha construido máquinas para acelerar partículas desde hace más de 30 años. Finalmente se lo propuso. Ahora tiene una propuesta de un acelerador interesante que es el Electron Ion Collider que se construiría en Brookhaven, cerca de Nueva York, en Upton, New York. Y pues estamos como un poco a la expectativa de qué va a ocurrir, porque los norteamericanos se han dado cuenta de la importancia que tiene en estos laboratorios la participación internacional. Esto están gestionando el Electron Ion Collider como un laboratorio internacional. Están poniendo al laboratorio abierto para que físicos de todo el mundo lleguen ahí a trabajar y ahora tenemos una nueva política, ahora tenemos una política más de exclusión con el presidente que parece querer encerrar a los Estados Unidos en sí mismo, ¿no? Y con todos estos recortes. Entonces hay una gran incertidumbre de lo que va a ocurrir en todas las áreas, como tú mencionas, pero también específicamente en el área de altas energías. Es que si cortas la investigación del cáncer, que por lo menos puedes decir que tiene aplicaciones inmediatas, en fin, pues Gerardo, muchísimas gracias. Me da gusto que haya visos de resolución para la presencia mexicana en el CERN y que la solución sea pues a la medida que ustedes desean, no por lo que ustedes desean, sino por la conveniencia de que el país tenga esa presencia internacional. Algún otro día te molestaré y te pediré que estés nuevamente con mi público para que les cuentes ya no cosas de los problemas de los físicos, sino cosas de física que yo creo que son siempre mucho más interesantes. No, yo te agradezco a ti muchísimo, Mauricio. Muchas gracias por el espacio, por darle voz a los que tenemos una voz un poco escuchada. Te agradezco muchísimo por la labor que realizas de comunicación, de divulgación y desde luego que cuenta conmigo cuando quieras para que conversemos de la mecánica cuántica, para que comentemos del origen del universo y de los temas que nos apasionan, tanto a ti So- como a nosotros. Muy bien, y para sorprender a los cuánticos místicos que tengo yo por aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Decía yo, cuando empezábamos, que la física no es asunto de los físicos, es asunto de usted, es asunto mío, es asunto de la gente que camina por la calle sin tener una sola idea
probablemente de física más allá, quizás de lo que estudió en la secundaria. Esto no es ninguna broma. Si el conocimiento no avanza y se estancan todas las posibilidades de desarrollo futuro de todas las sociedades, incluso de aquellas sociedades que no están generando ciencia. Pero estar en el espacio de generación de la ciencia, cuando se tienen los elementos, las herramientas y los recursos humanos que México ha generado, y dejar de estar y renunciar a ser parte de los avances del conocimiento, sería una enorme tragedia. Yo espero que Claudia se acuerde cuando antes de creer en, eh, en los seres del más allá y azteca y de los chamanes y de los saberes ancestrales, se acuerde también de cuando sabía física y se acuerde que la física es importante. ¿No cree usted?